Tema: culto a María. Tal vez la prueba más significativa de que el culto a María no es otra cosa que la continuación del culto pagano a las diosas de diversos nombres y no a la bendita Madre del Señor, siempre bien amada pero no adorada por los verdaderos cristianos, es que en la religión pagana la Madre era adorada tanto como a su Hijo o más. Aquí hay una clave muy importante para ayudarnos a resolver el misterio contemporáneo de Babilonia. El verdadero cristianismo enseña que el Señor Jesús, y solamente Él, es el camino, la verdad y la vida, que solamente Él entre todas las criaturas de la tierra, ha podido vivir una vida sin mancha de pecado. Y Él es quien debe ser exaltado. Nunca su madre. Pero el catolicismo romano, demostrando la influencia del paganismo en su desarrollo, exalta a la madre también y en muchas formas, la madre es más honrada que el mismo hijo. Bien sabemos que muchos han de tratar de negar que la Iglesia Católica atribuye una posición divina a María. Pero al viajar alrededor del mundo, ya sea en una majestuosa catedral o una capilla provinciana, la estatua de María ocupa el puesto primordial. Al recitar las oraciones del Rosario y del Ave María, se repiten estas 9 veces más que el Padre Nuestro. Se acepte o no el nombre de María, es más importante en el catolicismo. En forma similar a la Babilonia del pasado, la diosa madre es glorificada hoy en día en la Babilonia del presente. Solamente que se usa el nombre de María en vez de otros nombres bajo los cuales era conocida la diosa. Al católico se le enseña que la razón por la cual debe orar a María, es porque ella lleva las peticiones de sus adoradores a su Hijo Jesús, y como es su madre, Él contesta la oración para complacerla. Con esto se deduce que María tiene más compasión, más comprensión y más bondad que su Hijo, que el Señor Jesús. Ciertamente tal suposición es una blasfemia y va completamente en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Sin embargo, esta idea frecuentemente repetida de los escritos católicos. Un notable escritor católico romano, Alfonso Ligorio, escribió que las oraciones son más efectivas cuando se dedican a María, en vez de a Cristo. Y el hecho de que sus escritos lleven el sello de aprobación de la Iglesia Católica, es evidente, ya sea que fue canonizado como santo por el Papa Gregorio siglo XV en el año 1839, y fue declarado doctor de la Iglesia Católica por el Papa Pío IX. En una parte de sus escritos, Ligorio describe una escena imaginaria en la cual un pecador ve 2 escaleras colgando del cielo. María está a la cabeza de una y Jesús en la otra. Cuando el pecador trata de subir por la de Jesús, ve la cara furiosa de él, y cae derrotado. Pero cuando sube la escalera de María, lo hace rápida y fácilmente, y es bienvenido por ella, que lo introduce en el cielo y lo presenta a Cristo. Entonces todo va bien. Esta descripción es para demostrar cuánto más fácil y efectivo es el ir a Cristo a través de María. Este mismo escritor católico dijo que el pecador que se aventura a ir directamente a Cristo, puede encontrarse con la presencia de su ira. Pero si va a orar a la Virgen, ella solo tendrá que mostrar a Jesucristo los senos que le dieron de mamar, y su furia se calmará inmediatamente. Ciertamente tal idea va contra las Escrituras. El caso es que las Escrituras nos dan una ilustración que niega rotundamente esta aseveración. Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste, dijo una mujer a Jesús. Pero él le contestó diciendo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas capítulo 11 versículos 27 al 28. Obviamente, la idea de que Jesús era persuadido a contestar una oración porque María le mostrase los pechos que mamó, es contraria a las Escrituras. Pero tal idea de los pechos no era extraña en los cultos de la diosa madre pagana. Se han descubierto imágenes que muestran frecuentemente sus pechos desproporcionados con su cuerpo, de una manera extraña. O, como en el caso de Diana para demostrar su fertilidad, se ilustra con unos 100 senos. El catolicismo ha intentado aún de exaltar a María a una posición netamente divina con la nueva doctrina de la Inmaculada Concepción. Tal enseñanza no es otra cosa que un esfuerzo más para hacer a María semejante a la diosa del paganismo, pues en los viejos mitos, la diosa también se creía que había nacido de concepción sobrenatural. Estas viejas fábulas variaban, pero todas hablaban de incidentes sobrenaturales en conexión con su entrada al mundo. Enseñaban que era superior a todo mortal ordinario, que era divina. Y así, poco a poco, era necesario enseñar que María también entró a este mundo de una manera sobrenatural, para hacer que las enseñanzas acerca de ella concertaran con las del paganismo.
El elemento sobrenatural en las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana sobre María, es de que ella nació sin pecado original. Pero de este nacimiento no nos dicen nada las Escrituras. Acerca de María, la Biblia dice que fue una mujer virtuosa y temerosa de Dios, favorecida y escogida por Él, una virgen, pero tan humana como usted y yo y, como humana, era miembro de la raza caída de Adán. Como las Escrituras declaran, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La única excepción de esto es nuestro Señor Jesucristo. Como todo el mundo, María necesitaba de un Salvador, y esto fue plenamente admitido por ella misma cuando dijo, «Y mi espíritu se alegró en Dios, mi Salvador». Obviamente si María necesitaba de un Salvador, entonces no era salvadora. Si necesitaba de un Salvador, ella necesitaba ser salva, recibir perdón, ser redimida como todos nosotros. En resumen, la divinidad de nuestro Señor no radica en el hecho de que su madre haya sido una persona exaltada o sobrehumana. No. Al contrario, es divino porque Él es el único Hijo de Dios, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Su divinidad viene del Padre Celestial, no del carácter sobrehumano del instrumento que Dios usó para su entrada en el mundo. Debemos comprender que fue Jesús quien nació de concepción sobrenatural, no su madre. La idea de que María era superior a otros seres humanos, fue enfáticamente rechazada por el mismo Jesús. Un día, mientras predicaba, su madre y sus hermanos estaban fuera. Y le dijo uno, «He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, quieren hablarte». Y Jesús respondió al que esto le decía, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, «He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi madre, y hermano y hermana». Mateo capítulo 12 versículos 46 al 50. Claramente podemos ver que si servimos al Señor, si hacemos su voluntad, estamos en la misma categoría espiritual que María. Ciertamente esta unidad en Cristo nos enseña igualdad a los ojos de Dios y rechaza la idea de que María fuese una persona sobrenatural. Sin embargo, el romanismo adoptó del paganismo la idea de orar a la Divina Madre, de modo que tuvo que enseñar que María era una persona sobrenatural. De lo contrario, ¿cómo podría ella escuchar las oraciones que le dirigen cada día los católicos de todo el mundo, recitando el Ave María, el Rosario, las letanías de la Virgen Bendita y otras más? Multiplique el número de estas oraciones por el número de católicos que la recitan cada día. ¿Se ha imaginado que María tendría que escuchar 46.296 peticiones por segundo? Y esto es un cálculo conservador. Está claro que nadie más que Dios puede hacer esto. Sin embargo, los católicos creen que María escucha todas estas oraciones, y entonces, por necesidad, tienen que exaltarla a una posición divina, sea bíblica o no. Tratando de justificar tan innecesaria exaltación de María, los líderes católicos han buscado algún fundamento bíblico para sostener esta creencia. Las palabras de Gabriel a María bendita tú entre las mujeres Lucas capítulo 1 versículo 28, han sido frecuentemente referidas a este respecto. Seguramente que las palabras de Gabriel, indican que María fue favorecida de Dios. Pero no le hicieron una persona divina, simplemente porque fue bendita entre las mujeres, pues 1300 años antes fue pronunciada una bendición similar a Jael, mujer de Eber-Sineo, Jueces capítulo 5 versículo 24. La Biblia, sencillamente, nos demuestra que María era bendita entre las mujeres, pero esto no significa que debemos adorarla, orar a ella, o hacerla una diosa. Antes de Pentecostés María estaba reunida con los discípulos, esperando la promesa del Espíritu Santo. Leemos que los apóstoles perseveraban unánimes en la oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos Hechos capítulo 1 versículo 14. Ciertamente, las Escrituras no dicen que los discípulos estaban orando a María. La ilustración que acompaña, tal como es vista en los catecismos católicos, intenta dar a María una posición central. Pero como sabe todo estudiante bíblico, los discípulos en esa ocasión no estaban mirando a María. Estaban buscando que el Cristo resucitado, quien había ascendido al cielo, les enviase el don del Espíritu Santo. Nótese también que en el dibujo, no solamente están los discípulos mirando a María, sino que también el Espíritu Santo, en forma de paloma, se ve volando sobre ella.
De acuerdo a las Sagradas Escrituras, la única persona sobre quien el Espíritu Santo descendió en esa forma fue sobre el mismo Jesús, no sobre su madre. Por otra parte, y aunque parezca increíble, la diosa virgen pagana, bajo el nombre de Juno, era frecuentemente representada con una paloma en su cabeza, como también lo eran Astarte, Cibeles e Isis. Y así, la influencia pagana en tales cuadros, aparece de un modo bien claro. Otro intento por glorificar a María, exaltarla a un plano que la Escritura no le otorga, puede notarse en una doctrina católica, conocida como la perpetua virginidad de María. Esta enseña que María continuó virgen toda su vida. Pero tal doctrina no fue nunca enseñada por Cristo o por sus discípulos, como le explica la Enciclopedia Británica. La doctrina de la perpetua virginidad de María no fue enseñada hasta cerca de 300 años del regreso de nuestro Señor al cielo. No fue sino hasta después de los concilios de Calcedonia, en el año 451, que esta infundada suposición fue aprobada oficialmente por Roma. Al contrario de las enseñanzas católicas, la Biblia muestra claramente que María no continuó como virgen a través de toda su vida. La Biblia enseña que nuestro Señor Jesucristo nació de la Virgen María, concebido en virginidad y nacido sobrenaturalmente. Mateo capítulo 1 versículo 23, enfáticamente creemos en el nacimiento virginal de Jesús. Pero después del nacimiento de él, María dio a luz a otros hijos,